Sed bienvenidos a compartir con nosotros un nuevo diálogo de buenas noticias. Aquí estamos, a vuestra disposición, para aceptar vuestros comentarios y peticiones. Y es que queremos cuidar de vosotros. Y por ello hemos titulado la charla de hoy, ¿Quién cuida de ti? Porque creemos que en todos los momentos de la vida precisamos conscientemente o no de alguien que cuide de nosotros. En este momento, y antes de seguir con el programa, creo que es el momento más adecuado para agradecer a todos aquellos y aquellas que de una forma laboral o desde el voluntariado realizan el trabajo nada sencillo de cuidar a los más mayores y a los más pequeños. Y para ello vamos a dar la entrada a Dani, que lo tengo aquí a mi ladito congestionado porque no puede hablar. Hola Dani, buenos días. Hombre, sí, puedo hablar, lo que pasa es que no me dejas. Hombre, claro, porque me toca a mí. Poder puedo, A ver, no es que hay un orden, somos un programa serio. Ah, bueno, vale. Entonces, Hemos de seguir con el orden establecido. Vale. Y la presentación la hago yo. El día que quieras hacerla tú, la haces tú. Vale. ¿Vale? Entonces yo te hago las preguntas a ti. Bueno, què hi farem? Algo saldrá. Bueno. No tengo los conocimientos bíblicos que tienes tú, pero sí, me defenderé como pueda. Tienes lo mismo que tengo yo. No, maravilla. Vamos a ver. Dani, ¿cómo estamos hoy? Pues ¿Preparado? Muy bien, sí, contentos de los resultados que se van teniendo. Sabéis ya que ya estamos en YouTube y que esto ha hecho que podamos llegar a muchos sitios que no llegábamos. Por lo tanto, somos felices y contentos de poder llegar a personas que no habíamos llegado anteriormente. De que la palabra de Dios llegue cada día más lejos. Eso mismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto es Mateo, final. Pues esto es lo que pretendemos. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué opinas de esta labor de realizar el trabajo nada sencillo de cuidar a los mayores y a los pequeños? Pues mira, Joan, como bien has dicho, creo que es un trabajo o un voluntariado difícil de realizar. Creo que es de suma importancia destacar el que ejerce por pura necesidad o interés, o sea, por el sueldo de final de mes, digámoslo. Por eso digo, por una necesidad o interés económico, y aquella que lo hace por vocación o podríamos decir incluso por amor a este colectivo, tanto a los más pequeños como a la gente mayor, ¿no? Creo que el mayor problema que nos encontramos con este tipo de trabajo o de labor son los de aquellos que se ven obligados a ejercerlo, y quizás aquí radican los malos tratos, los abandonos, el descuido en los cuidados, la mala alimentación, la falta de higiene y sobre todo la falta de cariño, amor y comprensión que tanto nos hacen llegar a través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Aquí voy a romper yo una lanza, si me permites. Tú sabes que yo he sido voluntario en hospitales, he sido voluntario en varias actividades y aún sigo siendo voluntario en un banco de alimentos. ¿Se nota mucho la persona que hace estas cosas por necesidad económica o la persona que lo hace por amor? Porque la que lo hace por amor a Dios. Y lo hace como si lo hiciera para Dios, no para las personas. Sí. Y esta es la gran diferencia. Aquellos que amamos a Dios y que estamos sirviendo a Dios a través del prójimo, como dijo Jesús, lo que haces a uno de estos pequeños, me lo hacéis a mí, esta persona lo hace con amor. Porque con Dios hay que ir con cuidado. Si no haces las cosas bien, te enteras rápido. Pero es que a él no se la puede jugar. A él no se la puedes jugar ni puedes engañarle. Aquí puedes tener engañado a quien sea, ¿no? Y dar una buena imagen y mira cómo ayuda y mira cómo... Pero delante de Dios no puedes falsear la realidad. No se puede falsear. Y las personas que lo hacen por amor se notan. Porque son personas, en primer lugar, que no tienen una necesidad económica acuciante. Algunos sí. En el banco de alimentos hay alguno que asiste al banco de alimentos, o sea, recoge alimentos y además colabora. Porque así se siente más completo, ¿no? Ya que me ayuda, ayuda. Ayudo, exacto. Pero la inmensa mayoría no. Vamos a ver. ¿Crees que el cuidado entre seres humanos puede ser de gran importancia? Creo que es de suma importancia. No de gran importancia, de suma importancia. Si nos paramos a pensarlo, desde el mismo momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, todos, y quiero resaltar eso de todos,
precisamos de cuidados y atención. Los bebés no solo precisan de los cuidados del centro de maternidad, sino que precisan de los cuidados y amor de sus padres. Crecemos, pero no por ello dejamos de necesitar los cuidados de los padres y en muchas ocasiones de los abuelos. Seguimos creciendo aún más, y estos primeros cuidados implican no solo esto, sino también una correcta educación. Mirad hasta qué punto es importante que el propio Evangelio de Lucas nos narra este cuidado en la persona de Jesús. En el texto que encontramos en la Biblia, en el capítulo 2 y verso 40, nos dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Démonos cuenta que habla de un fortalecimiento físico y de un crecimiento intelectual, y algo muy importante para aquellos que tenemos y depositamos nuestra confianza en Dios. Y son las últimas palabras que hemos encontrado en este versículo. Y la gracia de Dios era sobre él. Nuestro principal deseo es que la gracia de Dios esté sobre nuestros hijos. Así sea. Así es, ¿no? Y voy a romper otra lanza. Hoy me quedo sin lanzas, voy a romper todas. Esto precisamente lo dice Lucas. De los 4 evangelistas, Lucas era el más culto. Era médico. Y cuando empieza dice que lo dirigió a Teófilo para que supiera lo que realmente había pasado. Y recopiló datos, los ordenó. Es el evangelio más ordenado de todos. O sea, que diga esto Lucas quiere decir que nos podemos poner casi de pie encima de que era cierto. Y la gracia de Dios era sobre él. No, y enseñan, muchos te dicen, no, es que Jesús era Dios. Sí, era Dios, pero también era hombre. Era plenamente hombre. Y aquí se ve que hay una necesidad, una dependencia de los padres humanos, aparte del Padre Celestial, y esto consiste, bueno, en adquirir esta fortaleza, esta sabiduría que el niño como tal precisaba, ¿no? El niño como niño precisaba igual que cualquier otro niño del mundo. Porque de alguna manera era plenamente hombre. Renunció a ser igual a Dios, lo dice la propia palabra. Renunció. O sea, se constituyó absolutamente en hombre. Y tuvo que pasar, pues por resfriados, por lo que sea, por todo lo que pasa un hombre. No tiene, sé que a veces es difícil de entender, pero tiene una doble identidad, ¿no? Como hombre y como Dios. Sí, pero como Dios podía muchas ocasiones pedir ayuda al Padre y hacer lo que le diese la real gana. Y se sometió como hombre. O sea, se mantuvo dentro de su papel. Bueno, esto es lo que más de una vez hemos dicho, ¿no? ¿Por qué Jesús o por qué Dios eligió mandar a su hijo sabiendo todo lo que iba a pasar? ¿No se podía hacer de otra manera? Sí. Pero él mandó a su hijo para que fuera ejemplo para ti y para mí. Lo mandó a su hijo porque era la mejor manera. No había otra manera mejor. Era la manera que se hacía con más perfección. Porque lo hacía su propio hijo. Claro. Vamos a ver. Precisamente nos hablas de una correcta educación, de un correcto cuidado físico y por lo tanto personal. Y seguimos creciendo y llegamos a la época del colegio. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues mira, todos aquellos que somos responsables de estos niños, nos preocupamos en encontrar el mejor colegio, tanto en nuestras posibilidades económicas, claro está. Todos somos conscientes de la importancia no solo de una buena educación, sino de un correcto cuidado de nuestros pequeños. Pero creo que en muchas ocasiones caemos en el error de querer dejar todo el cuidado y educación en manos de tutores y maestros. ¿Es correcta esta postura? Os pregunto. Está claro que a nivel de la educación en las diferentes áreas de estudio, como son matemáticas, sociales, física, química, idiomas, entre otras, están en sus manos, ya que están más preparados que nosotros. Pero no por ello debemos olvidarnos de nuestro trabajo en la área de la educación.
Evidentemente existen unas áreas en las que los padres somos responsables de la educación de los hijos. Yo me acuerdo, y estoy hablando de hace muchos años, que teníamos un boletín de notas que ponía puntualidad, educación, urbanidad. Había toda una serie de conceptos que hoy en día no los digas porque nadie sabe lo que son, y yo que los viví no me acuerdo mucho, pero habían estos conceptos, que estos los inculcaba, el colegio los valoraba, pero no los inculcaba. Simplemente colaboraba con los padres. Esto venía de casa. Y, por supuesto, la religión se daba como asignatura en colegio, pero la auténtica religión la teníamos en casa. En casa era donde se nos enseñaba a respetar a Dios, a creer en Dios y con el ejemplo de nuestros padres. No, es que el ejemplo es la mejor de las asignaturas. Claro. ¿No? Si yo veo que mi padre se arrodilla delante de Dios, yo me arrodillaré delante de Dios. Si veo que mi padre pasa de largo, pasaré de largo. Por más que me diga, tienes que arrodillarte. Esto es como, me recuerda la historia del fumar. No fumes que es malo, y te lo dice con un cigarrillo en la mano. Perfecto. Me acuerdo que a mi abuelo el médico se lo dijo, y fumaba unos puros impresionantes. Y le dije, oiga, usted me está diciendo hoy que deje de fumar mientras usted fuma. Y el médico le dije, cuando usted pueda fumar lo que yo estoy fumando, no le diré que deje de fumar. Eran unos puros... Un poco clasista. Carísimos. Clasista el tío. Carísimos. Oh. Clasista y fantasma, además. Vamos a ver. Te he preguntado qué ocurría en este momento. Y me has hablado de un correcto cuidado en el ámbito físico, en el que entra una correcta alimentación. Has hablado de una correcta educación y cuidado del niño. ¿Y todo se acaba aquí o tenemos que hacer algo más? Pues mira, creo de una forma muy personal que no solo debemos pensar en la educación, sino que tenemos un trabajo muy importante, como es indicar el camino correcto a seguir en la educación personal y la ética de nuestros hijos. Que esto de ética también es algo... Sí, una palabreja. Sí. Yo me acuerdo que yo estudiaba ética y se lo dije al jefe de mi empresa que estaba estudiando ética. Dice, ¿y esto para qué sirve? Me dice. Para comer. No, Eso se come. Y le digo, para lo que veo, para nada, ¿no? Porque no sabía ni lo que era. Digo, estas palabrejas, y, Dios mío, y más en nuestra época. Sí, sí. Pues mira, en Proverbios capítulo 22 y verso 6 leemos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos preocupamos de este tipo de educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Nos preocupamos de guiarlos en este camino correcto? Pues yo no lo sé, pero por lo que veo y observo en la sociedad actual, estoy viendo una educación que podría traducirla con una frase vasta y actual, todo por la pasta. Sí. Nos preocupamos de que nuestros hijos sean capaces de ganar de la forma que sea, aunque no sea muy ética, y vuelvo a sacar la palabreja, pero que ganen pasta, mucha pasta, es lo importante, es el único objetivo de la vida del ser humano. Yo creo que la vida del ser humano tiene un objetivo un poco más profundo, un poco más trascendente, porque ganar pasta no es trascendente, ganar una eternidad sí que es trascendente. Bueno, pero la gente le da más importancia a la pasta que tengo en el bolsillo que a la eternidad, que no sé si existe, si no existe, si vale o no vale. Pero es que incluso desde un punto de vista absolutamente práctico, podemos valorar y decir, bueno, la eternidad no sé si existe o no existe. La pasta existe, pero por si acaso voy a compartir mis actividades y tener media eternidad y media pasta. Bueno, porque como exista la que se me viene encima. También es un poco lo que hablábamos antes de aquellos que ejercen este trabajo por dinero y los que ejercen este trabajo por amor, ¿no? Mira, yo de mi época de estudiante recuerdo a 2, 3 personas que fueron muy importantes en mi vida. Una de ellas, que ahora es, bueno, ahora no, hace años, es psiquiatra laboral, psicóloga laboral, y ella cuando yo estudiaba se preocupaba por los chavales, ya no solo por el estudio, sino se preocupaba de cómo estás, qué necesitas, te veo bajo de ánimo, te veo... Y se preocupaba para darnos tenía una sensibilidad. Aquello que necesitamos. Después, esto fue durante la época de la EGB, ¿no? De la antigua EGB.
Después tuve unos en formación profesional. Tuve un hombre, esto sí era un hombre muy creído, muy chulesco en sus cosas. Subido. Pero él cogió a dos o tres, entre ellos estaba yo y uno o dos más, que, que todos éramos evangélicos, y nos puso al cuidado de varios chavales de la clase. Y nos decía, mira, cuídame de este que lo veo así, cuídame del otro que lo veo así. Y nosotros tratábamos lo que él nos decía, de la forma que él nos decía, para poder sacar qué problemas tenían estos muchachos que tenían la misma edad que nosotros, ¿no? Pero que aquel profesor se preocupaba por el estado de ánimo, de salud, económico de los niños, ¿no? Y esto lamentablemente no siempre ocurre. No siempre ocurre. Ocurre pocas veces, lamentablemente. Existe, ¿eh? Hoy en día yo lo sé porque claro, tengo un montón de nietos, 8 exactamente, y hablo con ellos algunas veces y ahora ya son mayores, ya no tanto, pero cuando eran más jóvenes existen profesores que están involucrados. Bueno, incluso nosotros tuvimos en la radio una profesora de una de mis nietas, ¿te acuerdas? Sí. Estuvo en la radio, que fue un viaje incluso de ministerio. Pues ya digo, incluso después de lo que te estoy diciendo, después de la formación profesional, estudié teología y también tenía un profesor que editó un montón de libros, era una eminencia, un hombre, pero muy humilde, muy bajo, y también se preocupaba por todos y cada uno de los alumnos. También fue de los que nos pilló, nos dijo, vigilarme a este, vigilarme a aquel. Y así íbamos a veces solucionando muchos de los problemas que surgían en chavales que estaban en la clase, y algunos se sentían desplazados o solos, y en cambio el amor de estos profesores, que no se dedicaban solo a enseñar y cobrar, Ya. porque es más, muchos de los profesores que iban ahí lo hacían por vocación y no cobraban, pues imagínate. ¿Eh? Vamos a ver, Dani. Seguimos viendo al niño que crece, el niño se va haciendo mayor y nos introducimos en el ámbito universitario y posteriormente laboral. El papel de los padres sigue siendo importante, incluso en este momento. ¿Te parece? Claro que sí, Joan. Esto es una época difícil en el crecimiento de nuestros jóvenes. Entran en contacto con un ambiente a los que no están acostumbrados. Primero los encuentros con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, con las relaciones sexuales, con la delincuencia, y todo esto a pesar de no ser del agrado de ellos. Debemos, sin invadir su libertad y privacidad, cuidar de ellos, introducirse en cualquiera de estas facetas de la vida de una forma desmesurada, inadecuada o excesiva, traerá consecuencias destructivas para su vida personal, pero sus relaciones personales e incluso para su salud. Hay una cosa que está muy clara. Todas estas cosas que has mencionado, en nuestra época el tabaco estaba considerado como un detalle de elegancia, pero el alcohol y las drogas y otros temas y el sexo, si tienes una buena información por parte de tus padres, y en nuestra época, al menos en la mía, era tabú, el sexo era un tema que en casa no se hablaba bajo ningún concepto. Era una cosa aparentemente sucia, porque no se hablaba, no se podía hablar. Así ocurría que te encontrabas con muchos errores. Muchos Claro. errores porque por falta de información. Por falta de información. Si los padres informan honesta y debidamente y con claridad, la mitad de los problemas que habrían, que nacieron en aquella época por falta de información, no habrían sucedido. Pero bueno, es labor de los padres, no de la escuela. Yo me acuerdo que las primeras información sobre sexo la tuve en el colegio, en los escolapios, que nos informaron de qué era el sexo, de la diferencia del hombre, de la mujer, de los órganos genitales, naturalmente a un nivel absolutamente académico. Sí, todo y con eso te encuentras muchas veces de que la educación no sigue la ética que tú puedes llegar a tener según qué cosas, ¿no? Porque muchas veces la educación te hace más gancha a cosas que tu ética y tu creencia en Dios
no tiene la manga tan ancha. No, y que el ambiente que tú tienes en tu casa y la relación con tu familia no es la misma que tienes con un maestro, que a lo mejor es un hombre que tiene unas ideas más abiertas o más liberales y te suelta sus ideas. Y entonces tú pues aceptas aquellas ideas como buenas y no son las que coinciden con la educación que te están dando en tu casa. Y entonces se crea una especie de dicotomía entre los dos tipos de enseñanzas que te dan. Pero bueno, continuemos. ¿Crees que el control y la prohibición es la mejor actitud para frenar los posibles excesos? Sí y no. Voy a intentarlo explicar. Sí, porque Sí si al no control. es jugar a todas las cartas. No, pero sí al control, pero no a la invasión de su intimidad y la anulación de su personalidad. Debemos estar expectantes, pero las prohibiciones a esta edad conllevan rebeldía, desobediencia y en más de una ocasión incluso violencia. Y quizás os preguntéis, ¿qué debo de hacer? La respuesta es sencilla de dar, pero difícil de realizar. Pero este hecho no debe ni puede hacernos desistir de nuestras obligaciones y deberes. Es educar a mi oyente, una obligación y un deber que tenemos como padres e incluso me atrevería a decir hasta como parte de la sociedad, ¿no? No dejes esta educación, entonces, en manos extrañas. No dependas de otros que no sabes si coinciden, era lo que decíamos, ¿no? Que a veces pueden ser educados, pero no en la ética que tú tienes o el conducir que tú tienes, ¿no? O sea, esto ya lo digo incluso como cristiano, ¿no? Como creyente. Uh, no esperes que la escuela te dé una forma de educación que siga las leyes cristianas y bíblicas. Seguirán las leyes de la sociedad y te planteará muchas veces como normal aquello que la Biblia considera que no es normal. Entonces, no puedes dejarlo la educación en manos extrañas porque no siempre lo que le enseñan a tus hijos es lo más adecuado, ¿no? Hay una cosa que está clara. La semana pasada me parece recordar que hablábamos de las dificultades que hay cuando estamos hablando con personas de distintos países. Que el trasfondo cultural influye horrores. Pues también puede suceder dentro de la escuela. El trasfondo cultural del maestro no necesariamente será el mismo que el de tu familia. La educación religiosa del maestro, por ley, él no tiene ninguna culpa, le obligan a que sea así, tiene que ser ética, no religiosa. Y en tu casa pueden darte una educación religiosa, porque estamos en un país con libertad de cultos. Entonces, todo esto puede crear un caos en la mente del chaval. Puedes orientarlo, al menos decir, este me dice blanco y este me dice negro. ¿Qué me quedo? ¿En gris, en lila, en verde? Sí, pasa, sí. Vamos a ver. Dani, todo lo que has ido diciendo hasta ahora, a priori, se presenta francamente difícil. La pregunta es, ¿quién cuida de mí? Mis padres ya no pueden ayudarme. Mis educadores se han desvanecido con el paso del tiempo. ¿Yo qué hago? Pues mira, una vez más debemos acudir a la Biblia, donde nos disipa esta sensación de soledad o ante estas dificultades, ¿no? En el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 18 responde perfectamente a esta duda que tú has planteado, Joan. Él nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El título de nuestro programa de hoy es ¿quién cuida de ti? La respuesta está clara en este versículo, aunque nuestros referentes en la vida ya no estén con nosotros. Dios nos dice que vendrá a nosotros. Solemos confiar en el hombre incluso sabiendo que nos puede fallar. ¿Quieres una confianza mayor que la que Dios te da con sus promesas? Evidentemente, es la mejor confianza que puedes tener. Que el creador de todo lo que hay a la vista del público esté protegiéndote. Era la semana pasada, ¿no?, que hablábamos en el hecho de confiar en el hombre, ¿no? ¿Y quién confía en? Y muchas veces cuando dejas de confiar en Dios, confías en exceso en el hombre. Y a veces te guía por caminos que no Pero es son que los da más la cochina adecuados. casualidad de que en Dios se puede confiar, porque es fiel a su palabra. Pero el hombre no necesariamente. A veces negocia con su palabra. Sí. Y te dice blanco cuando quiere decir negro o gris.
No, oiga, hay intereses creados Hombre, claro, por eso detrás. lo hace. Mira, el interés, si permitidme que lo llame así, el interés creado por parte de Jesús no es otro que darte la salvación. Es lo único que quiere, Pero es objetivo. perdonarte los pecados y darte la salvación. Pero el ser humano tiene detrás negocios, con intereses, La dinero, pasta. La pasta. ¿eh? La pasta. Y esto termina con toda posible ética que puedas llegar a tener como ser humano, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, ¿cuál creéis que debe ser nuestra actitud, Dani? Porque está un poco complicadillo. Bueno, pues mira, lo vamos a solucionar. Acudamos otra vez a la Biblia. Y en el Salmo 33 y verso 29 leemos: Nuestra alma espera en Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No sé si a vosotros os ocurre lo mismo, pero hay dos palabras en este texto que me llaman poderosamente la atención. La primera es espera. Vivimos en un mundo, podemos decir, impaciente, que todo lo quiero ya y ahora. Pero el texto te habla de esperar, pero te da una confianza en esta, no es otra que decirte en quién debes depositar esta espera, y la respuesta está clara, en Dios. Pero vamos a ver. Has dicho que tienes dos y solo has mencionado una. Lo he hecho adrede para que tú me preguntes por la otra. Ah, amigo mío, me ha pillado. Espera. ¿Ves cómo vivimos en un mundo de impacientes? Yo lo sé mucho. Muchísimo. La segunda es ayuda. ¿A quién? A nosotros. Y estas palabras me llevan a recordar unas que ya he dicho en varias ocasiones. Dios es tu ayuda, no es tu sustituto. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si puedo explicarlo. Sí, porque me gusta. Dios quiere que lo que tú puedes hacer lo hagas con la confianza puesta en Dios. Y lo que no eres capaz de hacer o solucionar, Él está aquí para ayudarte. ¿Te parece poco? A ver. ¿Por qué no me lo repites despacito? Porque me parece que lo he pillado, pero me gustaría tenerlo claro. Pues sí, O Dios, sea, Dios es tu ayuda y no tu sustituto. Esta frase me ha encantado. A partir de claro, aquí. quiere decir, no puedes decir, bueno, ya lo hará Él. ¿Eh? No, evidente. Dios quiere que lo que tú puedes hacer, pues indudablemente lo hagas. Y lo hagas como, con la confianza puesta en Dios. Y lo que no eres capaz de hacer, porque es superior a tus fuerzas, a tu capacidad, pues lo que no eres capaz de hacer o de solucionar, sobre todo en cuestiones de problemas y tal, pues Él está aquí para ayudarte. Vamos a ver, Dani. Lo dice la Biblia y me lo creo porque me creo en la Biblia. Pero a fuerte sincero, ¿no te parece que eso es muy difícil de creer? Si yo tengo que educar a un hijo, y cojo este ejemplo porque es lo que estamos hablando, y llega un momento que el hijo se me vuelve díscolo, que no hay manera humana de dominarlo, de controlarlo, y yo ya no puedo más. ¿Vendrá Dios a darle clase? Te vendrá Dios a decirte cómo llevarlo. Ah, Claro. O sea, no te va no a va a hacer mi trabajo. Ahí está en lo que yo Vale, decía, ahora lo que pillo. es tu ayuda, no tu sustituto. Vale. Él te ayudará a llevarlo a cabo. Ahora lo que no hará es quita, que no Él me se ve. inspirará en la Claro. actuación, en cómo debo comportarme, cómo debo hacerlo, cómo debo dirigirlo, para que llegue a buen fin. Él no te dirá, quita, que no sirve para nada, déjame a mí. No. Pues sería maravilloso esto, ¿eh? Y cómodo. Uf. Pero él quiere que lo que está en tu mano lo puedas hacer. Y cuando tú veas que se te está escapando de tu mano, él te ayudará a seguir adelante. No, esto ya lo entiendo más claro. Vamos a ver. En el programa de hoy nos ha llevado de confianza y seguridad, pero seguro que nos puedes despedir con alguno de estos textos que siempre tienes guardados en la manga. ¿Puede ser? Claro que sí, Joan. Como suelo decir, prefiero las palabras de la Biblia que las mías propias, por muy basadas en la Biblia que estén. Y para poner el punto final, me gustaría dejaros con un salmo. Mira, concretamente es el 121, donde leemos: alzaré mis ojos a los cielos, y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y te responde:
Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Dios es tu guardador, Dios es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y preguntamos como título, ¿quién cuida de ti? Pues el Salmo lo ha respondido. Creo que Y es lo claro y suficiente, transparente, sin dudas. creo que es lo suficientemente claro. Y bueno, quiera Dios que todo lo que hemos dicho hasta aquí, desde este momento y con toda seguridad, puedas decir que Dios es el que cuida de ti en todo momento. Él es tu protector y tu ayudador. Que así sea, amigo oyente, hoy y para siempre. Amén.